Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, qué rico estar aquí. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo y bueno, que sea una noche de aprendizaje mutuo y de inspiración para todos. Vamos a continuar con el tema que empezamos hace 8 días, el papel de la Iglesia frente a la ideología de género. Y bueno, estábamos hablando acerca de, hace 8 días estábamos hablando acerca bueno, cómo debemos estar nosotros. Hablábamos acerca de cuál podría ser el mayor o el más grande de los pecados, cuál sería el catalogado más importante o más crucial, y analizábamos que definitivamente el pensamiento, la mente, todo lo que se genera en las arenas de la mente es muy importante cuidar nuestros pensamientos, nuestra mente, guardar nuestro corazón, y a partir de ahí, hoy vamos a entrar ya de lleno como iglesia, como grupo, qué hacer frente a todo lo que está sucediendo en la sociedad. Sin embargo, antes de eso tenemos que hablar acerca de la ideología de género y centrar un poquito en qué es todo esto, qué está pasando, cómo estamos en este momento en nuestra sociedad. Entonces, la ideología de género nace en Estados Unidos y en algunos países de Europa, más o menos en la década de los 50, 60, 70 del siglo pasado, y llega a nosotros en estos tiempos. A toda Latinoamérica está llegando justo en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces es un tiempo donde tenemos la posibilidad de ver cómo se ha dado este tema de la ideología de género en países que nosotros llamamos primermundistas, cómo se ha dado este tema, qué camino ha llevado y qué resultados ha arrojado. Entonces tenemos un mapa, tenemos a dónde mirar y tenemos de qué poder como tomar base. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues miremos qué es la ideología de género. La ideología de género se puede decir que es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos o autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo soy Gina, soy una mujer, pero si en algún momento yo me siento un hombre en un cuerpo de mujer, entonces por el solo hecho de yo sentirme hombre, no solo voy a tener derechos para que eso se me respete, sino que también los obliga a ustedes a verme como ese hombre, y no solo a verme como ese hombre, sino a financiarme. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarme mis órganos sexuales, lo puedo hacer, que de hecho hay mucha facilidad en estos países donde ya está implementada la ideología de género. Entonces no solo me aceptan, no solo ustedes están obligados a verme como yo me siento, sino que también tienen que financiarme, porque eso de que es gratis, nada es gratis. Es gratis para mí, que no lo voy a pagar, pero ¿quién lo va a pagar? No los políticos, no las clases altas, lo van a pagar el pueblo a través de impuestos. Entonces, eso es parte de lo que significa la ideología de género. Esta ideología sostiene que las diferencias sexuales no tienen importancia, y sí la tiene gran parte de la diferenciación de género. Entonces, no es importante ya si eres hombre, si eres mujer, sino que esta ideología derriba ese, bueno, digámoslo, argumento. En algunos países, por ejemplo, como Perú, porque diríamos, bueno, España, Estados Unidos, algunos países de Europa, ya se implementó esto, pero para nosotros esto está muy lejano. No, para los países latinos ya estamos con todo esto. Algunos países han avanzado más que otros, algunos países hermanos. Por ejemplo, en Perú ya se venden, se distribuyen hormonas femeninas gratuitas. Supuestamente gratuitas, ¿no?
Gratis el aire que respiramos, ¿cierto? Pero de ahí para allá nosotros sabemos que gratis no hay nada, que eso se lo paga el pueblo. Entonces, esta ideología va en contra de la biología, en contra de las neurociencias, de la anatomía, de las diferentes ramas de la medicina. Todo lo que hace parte de esta ideología va en contra de la ciencia, va en contra también de lo natural. Entonces, decirle a una persona que lo importante son sus sentimientos y desarraigarlo de su sexualidad y de su naturaleza suena hasta ridículo, o sea, se sale de lógica. No se sostiene por sí misma. Entonces, lo que se pretende es imponer esta ideología de género, no como una oferta, no como un debate, no como colocarla en nuestros países donde se maneja la democracia y que el pueblo decida, no. Se ha implementado y se quiere implementar de manera arbitraria. ¿Cómo lo hacen? Juegan a través del lenguaje, por ejemplo, con palabras como diversidad, tolerancia, pluralidad, equidad y igualitarismo. Entonces todas esas palabras suenan tan bonitas que ¿quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer igualitarismo, equidad, tolerancia? Todos vamos a querer eso, ¿cierto? Entonces tiene un envoltorio bonito y muy llamativo. Pero ¿qué quiere? ¿Cuáles son algunos de sus objetivos? Destrucción de la masculinidad, destrucción de la familia, destrucción de la reproducción. Entonces ahorita vamos a empezar a desglosar un poco todo eso. Entonces, si por ejemplo yo soy Carlota, pero decido llamarme Carlos, entonces tú tienes que llamarme Carlos. Me pueden extirpar los órganos, mis órganos femeninos, me pueden poner hormonas masculinas. Pero ¿qué pasa si me hago una prueba de ADN? Va a seguir saliendo que soy una mujer. Me pueden extirpar, me pueden poner hormonas, lo que quieran, pero va a seguir apareciendo mi ADN como un ADN de mujer. Hay un libro, un manifiesto o un tratado que es muy importante para este grupo de personas que han venido defendiendo todo esto a nivel mundial. Este es un tratado, un manifiesto que le llaman el manifiesto de la contrasexualidad, ideología de género o contrasexualidad. Ustedes pueden acceder a él a través de internet, pueden leerlo, pueden mirar todo lo que contiene. Hoy vamos a ver algunas cositas como base para saber en qué estamos. Entonces, este manifiesto de la contrasexualidad, entre otras cosas, dice: los hombres y las mujeres son construcción del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy mujer, si él es hombre, eso fue construido por el sistema heterosexual. ¿Para qué? Para reproducirnos y para someter a las mujeres como un medio sexual. También dice que esta contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Es un nuevo contrato donde el hombre no se reconoce como hombre y mujer, sino como cuerpos hablantes. Entonces, dentro de esto, lo que están patrocinando es: tú no eres hombre, yo no soy mujer, sino que somos cuerpos hablantes. Vemos unas imágenes acá, que si ustedes las miran muy bien, hoy en día, entre nosotros nos podemos mirar. Por ejemplo, si ahorita estuvieran en sus cámaras, yo bien podría decirle a cada uno: tú eres hombre y tú eres mujer, ¿cierto? Si nos estuviéramos viendo, identificamos totalmente: tú eres hombre, tú eres mujer. Los niños pequeñitos en sus colegios, en sus reuniones, lo que sea, ellos se identifican: hombre, mujer, niño o niña, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando en nuestras nuevas generaciones? Si ustedes se dan cuenta y se ponen a mirar un poquito más allá, o si alguno ha sido inquieto y lo ha hecho y ya ha analizado un poquito más, se dan cuenta que estos chicos jóvenes, influencers en diferentes
en diferentes plazas, se están viendo y uno los mira y dice, ¿este es un niño o este es una niña? Y se nos es difícil verlo. Nuestros pequeños están empezando a crecer con esta clase de influencias. Si ustedes ven estas imágenes acá, uno como que dice, bueno, ¿este será hombre o será mujer? Y no logramos saberlo. Para nosotros los adultos y los que tenemos de una edad hacia arriba, nosotros nos distinguimos hombre-mujer fácilmente, pero hoy en día se está trabajando mucho en este no género. Entonces, algunas de las disposiciones de este tratado o de este manifiesto, vamos a ver solo algunas. Si ustedes quieren profundizar más, pueden hacerlo en internet, buscar el tratado contrasexual y ahí van a ver todo esto. Una de las cosas que trabajan como base para desarrollar todo el manifiesto es, tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, o sea, lo que quieren abolir y borrar es la reproducción a través de hombre y mujer. Por lo menos quieren abolir eso como verdad, porque realmente ¿cómo se va a crear una nueva vida si no interviene el hombre y la mujer? Tendrían que hacer cosas como infiltración, como in vitro o algo así, pero en definitiva tienen que utilizar los óvulos y los espermatozoides para producir una nueva vida. Entonces sigue siendo esa la única forma. Sin embargo, lo que quieren abolir es esto. Y a través de esta base, entonces forman unos parámetros que quieren lograr, que han logrado en algunos países y quieren lograr en el mundo entero. Dice, abolición del contrato matrimonial. Entonces ya no quieren que llegue el momento que ya no exista matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Abolición de los sistemas de transmisión y legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tu abuelo o tu padre no te puede dejar una herencia, que eso ya no va a ser permitido. Universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas. Y abyecto aquí tiene que ver con cosas que son depravadas, con cosas que se salen como de la normalidad, que es algo despreciable. Entonces dice universalización de ciertas prácticas que supuestamente hemos estigmatizado, como que entraría acá, por ejemplo, la pedofilia. Son cosas que antes veíamos lejos y decíamos, no, eso no. Pero que hoy en día cada vez vamos en un camino donde se quiere hacer ley. ¿Cómo va ese camino? Pues bueno, si yo amo a un hombre, me puedo casar con él, ¿cierto? Entonces, si yo amo a una mujer, ¿por qué no me puedo casar? Y por eso estaban trabajando por la ley del matrimonio igualitario, del matrimonio donde hombre con hombre quiere casarse o mujer con mujer. Y lo han hecho ley en algunos países, están trabajando por hacerlo ley en otros países. Entonces, luego sigue, bueno, pero si yo amo a este niño y este niño me ama a mí, él tiene 7 años y yo tengo 20 años, no importa, porque nos amamos, entonces nos podemos casar. Entonces, se quiere hacer ley cosas como la pedofilia para hacerlo ver bonito. Y más adelante vamos a ver otras cosas también a raíz de esto. La relación contrasexual será válida y efectiva por un tiempo limitado. Nunca debe suponer la totalidad de la vida del cuerpo hablante. Entonces, ¿qué patrocinan ellos? Relaciones de corta duración. La sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de la reproducción. Entonces quieren abolir la reproducción de heterosexual, ¿no? Del hombre con la mujer, pues que es la forma, ¿no? Los métodos de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorios para todo cuerpo hablante. Entonces, aquí vemos que una vez más el lenguaje, cómo han llegado a nosotros que somos países muy conservadores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo han llegado a nosotros? No han llegado directamente con todo de una forma clara y abierta,
sino que juegan con el lenguaje. Entonces, qué bonito no decir aborto, sino decir interrupción del embarazo. Si nos ponemos a pensar en el lenguaje un poquito más allá, por ejemplo, esto, interrupción del embarazo. Yo aquí estoy hablándoles en este momento, pero si yo me levanto de acá, voy a servir un vaso de agua, digo, un momento, ya vuelvo, ahí interrumpí esta charla, este encuentro, voy, sirvo mi vaso de agua y vengo y vuelvo a conectarme con ustedes, ¿cierto? Vuelvo a seguir con ustedes. Eso es una interrupción, es algo de momento donde se vuelve a retomar. Pero vemos que el aborto no es una interrupción, porque el aborto es matar, asesinar a ese bebé que viene en camino. Entonces, qué bonito se oye, interrupción del embarazo. La contrasexualidad denuncia, castiga y persigue a los que impidan el cambio de sexo. Es increíble que en muchos países no hay fácil accesibilidad para ciertos medicamentos que son esenciales para la vida de ciertas personas que padecen ciertas enfermedades, pero sí hay una gran facilidad para encontrar cambio de sexo, una cirugía para cambio de sexo. Eso sí lo están dando y lo están dando fácil en estos países que ya son emergentes en cuanto a la ideología de género. La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear. Entonces, lo que se quiere, una de las cosas que se quiere erradicar es la familia como se conoce, padre, madre e hijos. Entonces se quiere que los niños hoy en día no conozcan como tal esa familia y por eso se ha patrocinado que el Estado sea quien dirija, que tenga el control, que tenga la autoridad y le ha quitado mucha autoridad a los padres en países como Estados Unidos y en los países como de Europa, muchos países de Europa, el Estado es quien toma el control. Se establecerán e implementarán relaciones corporales individuales y prácticas de grupo. Entonces, todo se está desvirtuando, todo se está cambiando, todo se está depravando, ya no hay control absoluto de nada. Entonces, estas son algunas de las cosas que está patrocinando esta agenda en cuanto a ideología de género. Palabras como diversidad, tolerancia, pluralidad, equidad, igualitarismo. Entonces tengamos muy en cuenta esas palabras para más adelante. Bueno, sigamos. Pero bueno, todas estas cosas, esto es solo parte de varias cosas que se están implementando como ideologías y se están metiendo por la política para hacer ley y para exigírnoslas a todos, a pesar de que es una minoría la que la quiere. Somos una mayoría los que decimos, oye, no, una cosa es que una persona tome decisiones sobre su vida, sobre a quién va a amar, sobre con quién va a estar, pero otra cosa muy diferente es que haya un adoctrinamiento, que lleguen a nuestros hijos, que lleguen a nuestras casas, que nos obliguen a diferentes cosas que nosotros no queremos hacer o no queremos patrocinar o no queremos ir con esto. Entonces es muy diferente decisiones particulares a cosas que ya vienen a afectar nuestra vida y nuestros principios. Entonces, ¿cómo hacen estas ideologías para imponerse en nuestros países? Y más que son países conservadores. Entonces, ¿cómo han ido haciéndolo? Si uno estudiara muy a profundidad, encontraría bastantes cosas, pero hoy vamos a nombrar solo algunas cosas. Uno, a través de los medios de comunicación y lo que hablábamos, la manipulación del lenguaje. Entonces, resulta que nosotros sabemos, si nos ponemos a mirar, el 80% de la información que nos llega, ya sea a través de noticias, series, películas, videos infantiles, películas también infantiles, noticias,
Todo esto, el 80% lo manejan 8 grandes transnacionales. Entonces, el poder de todos los medios de comunicación está centralizado. ¿Y qué pasa? Que pues estos medios de comunicación, si quieren tener avance, deben adherirse a lo que los de arriba les solicitan. Entonces vemos que se patrocina mucho todo esto de ideologías de LGTBI, del feminismo radical, bueno, todas estas ideologías que se están levantando. Entonces, solo el 20% es como diferente y libre, digámoslo así. El lenguaje. Aquel que defiende la familia es homófobo, entonces se toma como homofóbico. Aquel que defiende, por ejemplo, la vida, es defensor de la vida, entonces no se toma como defensor de la vida, sino que se toma como fanático, como religioso. O si, por ejemplo, defiende, claro, todos queremos los derechos para las mujeres, ¿no? Derechos de la mujer y de la reproducción, pero no el aborto como un derecho reproductivo. El aborto, ¿qué tiene que ver con un derecho reproductivo? En realidad, ¿qué es? Una disposición legal para destruir la reproducción. Entonces, vemos que hay una manipulación del lenguaje muy, muy clara. Por ejemplo, el 90% de la música que se consume, también de donde podamos acceder a la música, son solo 3 grandes transnacionales las que dominan y manejan todo este medio de la música. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la música, si nosotros nos ponemos a ver las letras, si nos ponemos a ver los videos de las canciones, ¿qué están patrocinando? ¿Qué mensajes están llevando? ¿Qué imágenes están trayendo a nuestras mentes? Entonces, si vemos un poquito más allá, vamos a darnos cuenta que estamos bombardeados de estos temas, que todo el tiempo está entrando a nuestra mente todos estos temas. Entonces, miren que solo son unos pocos los que controlan qué clase de videos, qué clase de música va a llegar a tu casa. La pornografía, todo esto se está viendo muy, muy en auge y lo controlan ¿quiénes? Solo unos pocos. Se puede, a través de los medios de comunicación, a través de la manipulación del lenguaje, cómo crece a través de la educación también. Yo no sé si ustedes recuerdan hace 4 años creo, que se hicieron unas marchas contra unas cartillas que se estaban implementando en Colombia y se hicieron marchas y tuvieron que retirar estas cartillas. La ideología de género está entrando muy fuertemente a través de la educación. Si nosotros vemos estos países primermundistas, podemos ver muchos ejemplos de situaciones que se dieron en estos países a través de la educación. Podemos acceder a clases que están recibiendo niños de 3, 4, 5 años, donde cambian los roles, donde la profesora llega y te dice, bueno, en este momento tú, Juanita, vas a pensar que eres un niño, que te vas a llamar como quieres y vas a hacer cosas de niño. Y así cada uno tiene que cambiar de roles y por un tiempo que les dan van a hacer toda una parafernalia de un género diferente. Entonces, están enseñando a los niños desde pequeños, los están adiestrando, les están abriendo el camino para que crear una confusión de identidad realmente. Los jesuitas hace algún tiempo dijeron, dame un niño durante los 7 primeros años de su vida y lo tendré toda la vida. ¿Qué significa esto? Pues que en esas edades es crucial la formación que se le da al niño. Entonces, va a ser muy, muy importante cómo tenemos a nuestros hijos, sobre todo en esas edades. Entonces, una de las cosas que quiere este manifiesto es lograr entrar a la primera infancia, entrar desde la educación a la primera infancia. Por ejemplo, en el año 2006, en España,
se aprobó una materia que se llamaba, está bonito, se llamaba la educación para la ciudadanía. ¿Y quién no quiere que nuestros hijos sean buenos ciudadanos y sean preparados para ser buenos ciudadanos? Claro, todos lo queremos, entonces bajo ese nombre sí, claro, hagámoslo. Pero ¿qué hacían dentro de esas clases? Pues cosas como la que les acabo de decir, ejercicios que patrocinaban la ideología de género. Ellos se basan y utilizan dos ejemplos de la naturaleza que son el caballito de mar. Dicen que el caballito de mar es un animalito que se reproduce y que pone los huevos, porque la hembra es la que pone los huevos, pero el macho es el que los empolla. Pero para reproducirse necesitan de macho y hembra, entonces esto no es una verdad como ellos la quieren decir. El caracol también, que a veces el caracol actúa como hembra y a veces actúa como macho, entonces se meten con estos animalitos a la mente de los niños para irles introduciendo a la ideología de género. Pero los caracoles pues también para reproducirse lo hacen con hembra y macho. Entonces, por ejemplo, en España hace unos años se dio una campaña donde habían 4 niños desnudos, 2 niños de pelo largo y 2 niños de pelo corto, y los 2 niños de pelo largo uno decía pues son niñas, pero entonces uno tenía pene y el otro tenía vagina, y los niños de pelo largo uno tenía pene y el otro vagina. Entonces, ¿qué decían? Una niña tiene vagina y un niño tiene pene, pero una niña puede tener pelo largo y puede tener pene, y un niño puede tener pelo largo y puede tener vagina. Entonces empezaron a promover esto bastante por España, en diferentes contextos. Entonces, ¿qué pasó para contrarrestar eso? Crearon un mensaje en un bus que decía: no te dejes engañar, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. ¿Y qué pasó? Yo no sé si alguno de ustedes vio esa noticia, pero finalmente derribaron el bus, los catalogaron por delito de odio, entonces los judicializaron y no pudieron seguir con esto, porque pues ya siendo ley ya se impone y ya no podemos hacer nada cuando ya es ley, ya no podemos hacer absolutamente nada. Dice otra, que ¿cómo llegan ellos a imponer esto? A través de la ley. Entonces lo primero que empezaron a buscar fue aprobar como ley el matrimonio homosexual. Empezando que matrimonio viene de matriz, ¿cierto? De la unión de mujer y hombre, de esa matriz. Y hombre con hombre pues no van a poder procrear, no van a poder hacer nada, sin embargo ellos luchan y lo llaman matrimonio. Entonces empezaron a exigir y a exigir hasta que lo hicieron ley. En varios países ya es ley el matrimonio homosexual. En el 2005 en Estados Unidos, en Massachusetts, fue donde se aprobó esta ley de matrimonio homosexual. Entonces, si era aprobado allí, pues ya los otros estados iban a empezar a entrar en esto también, ¿no? En España también, paralelo a Estados Unidos, también se legalizó el matrimonio. En 2010 en Argentina, en 2013 en Uruguay, en 2016 en Colombia. Y a partir de ahí, pues todos los otros países empezaron como a unirse a eso, ¿no? Somos vanguardistas y queremos estar ahí también. Entonces creció por toda Latinoamérica. Leyes para la discriminación por razón de género. Entonces, hay una palabra que se dice feminicidio, que yo creo que todos lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la violencia del hombre contra la mujer, claro, ¿quién no quiere que eso pare, cierto? Pero esto también es otra falacia, esto también es otro juego con el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando decimos feminicidio, ellos lo manejan como que el hombre quiere matar a la mujer y va en contra de la mujer. Entonces eso es violencia de género. Se terminó con el principio de la inocencia.
¿Qué quiere decir? Que un hombre, cuando una mujer va y denuncia a un hombre por violencia de género, él ya es culpable, ya lo encarcelan y solo será inocente hasta que se compruebe que es inocente. Es decir, que él es culpable hasta que se pruebe su inocencia. Entonces, ahí vemos cómo se ha avanzado acerca de esto. Si nosotros nos ponemos a pensar, nunca se ha dado violencia de género porque que un hombre sea violento con una mujer. Nunca vemos en las calles que un hombre sale a buscar a una mujer y a matarla porque es mujer. La violencia se da cuando hay otros factores que lo rodean. Pueden ser cantidad de factores: alcoholismo, drogadicción, celos, bueno, cantidad de cosas que se pueden manejar. No necesariamente porque yo soy mujer, entonces él va a ser violento conmigo. Entonces eso es un manejo del lenguaje. En todos los países se ha ido legalizando esto. Entonces se legalizó el matrimonio homosexual, se está legalizando el aborto y está en camino legalizar la pedofilia, porque si yo me amo con él, nos podemos casar, pues entonces yo me puedo amar con un niño y puedo tener el derecho a casarme también con él. Están normalizando cosas que antes no hubiéramos concebido. Otro es infiltración en la iglesia evangélica. ¿Qué pasa? Resulta que en el 2019 hubo una reunión en Bogotá de organizaciones gays latinoamericanas y hispanoamericanas, y algo que dijeron ahí es que el único factor por el que la ideología de género no puede crecer es por las iglesias evangélicas, porque ellos no trabajan por recibir algún interés, por intereses, sino por principios. Entonces dijeron, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que infiltrarnos a la iglesia.